Seguimos con las entrevistas a los jóvenes lorquinos. En esta ocasión tenemos a Juan Hernández, un referente a nivel nacional, uno de los primeros jugadores lorquinos que debutan en Primera División, y sobre todo dar las gracias a su disposición que ha tenido siempre desde el primer momento. Gracias también a Lorca Deportiva por su buen trato hacia la Concejalía de Talento Joven. Concejalía de Deportes, por supuesto que sí, y sobre todo también muchas gracias a Comarcal Televisión y muchas gracias también a José David Millán por hacer posible este gran evento. Solo quiero decir que es un programa espectacular el que vamos a tener hoy, escuchando esa historia tan personal que va a contar Juan Hernández, que seguro que es una historia muy apasionante y que va a hacer más que un joven lorquino pueda seguir su estela hasta llegar hasta donde ha llegado nuestro querido amigo Juan. Y poco más que decir, muchísimas gracias a todos y siempre viva Lorca Deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos encontramos hoy, tenemos el lujo de estar en uno de los mejores estadios de la región de Murcia. Tenemos la suerte de que esté aquí en Lorca, es el estadio Francisco Artes Carrasco, yo diría incluso uno de los mejores de España. Hay que, antes de nada, agradecer al Lorca Deportiva por su colaboración, por supuesto, y a la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Talento Joven para que estemos aquí, tengamos esa suerte de, bueno, pues entrevistar a uno también de los mayores talentos que ha salido de la Ciudad del Sol. Él tiene 31 años, natural de nuestra querida pedanía de Marchena, y bueno, es hijo de Alfonso y de Josefina, hermano de José, amigo de sus amigos. Tenemos muy buenas referencias por lo que nos han contado de él, y pues alcanzó ese sueño que alcanzan, o que intentan alcanzar, mejor dicho, muchos niños, que es el de ser futbolista profesional y jugar en Primera División. Él lo consiguió con el Celta de Vigo, pero aparte pues tuvo una larga etapa en Segunda División, y todo comenzó aquí, en Lorca, y hoy pues ha vuelto a su casa, aquí a Lorca. Juan Hernández, bienvenido a Talento Lorquino. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Juan? Bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad es que tenía ganas de, como tú dices, de una trayectoria tan larga, de volver a casa, y la verdad es que estoy disfrutando mucho y estoy muy contento aquí. Vamos a empezar poco a poco. ¿Quién es Juan Hernández cuando no está entrenando o jugando? Bueno, pues Juan Hernández es una persona muy cercana, ¿no? Yo creo que por eso tenía esas tantas ganas, ¿no?, de venir aquí. A mí yo soy una persona muy familiar, muy amiga de mis amigos, y me gusta pasar tiempo de calidad con ellos, y eso es lo que estoy haciendo este año y aprovechándolo muchísimo ya que estoy aquí. Lo has echado de menos, porque es verdad que la vida de futbolista es lo que decíamos, el sueño, ¿no?, de muchos niños, pero también se hacen muchas renuncias. Hombre, claro, al final la vida tienes que sacrificar unas cosas por otras, ¿no? Porque hay gente que, ya sabes tú, que lo han llamado para jugar en cualquier sitio y pronto no se han aclimatado, no se han adaptado bien y han tenido que volver a casa. Al final yo soy una persona que soy muy casera, y al principio cuesta mucho trabajo porque tú coges y te vas a un sitio lejos de tu casa siendo muy joven, donde no sabes dónde vas a ir, dónde vas a estar, si vas a estar bien, sin tus amigos que estás acostumbrado a estar toda la vida con ellos, y al final sacrificas muchas cosas para conseguir tus sueños. ¿Cómo logras tú, Juan, desconectar del fútbol? ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer? A mí pasar tiempo con mis amigos, pasar tiempo con mis amigos y mi familia es lo que más aprovecho, y más ahora estando aquí. Yendo atrás en el tiempo, ¿cuál es tu primer recuerdo con un balón? Porque creo que tu padre te allanó ahí un terreno en Marchena, ¿no? Lo típico que le quitó las malas hierbas y te puso unas porterías de madera, ¿no? Ya te lo han contado, sí, sí. Pues allí en mi casa, sí es verdad que yo vivo, como tú bien dicho, en Marchena, y allí pues tenía un campo de fútbol que hizo mi padre allí, y allí nos juntábamos todos los amigos por la tarde después del colegio, y allí jugábamos y pasábamos unos ratos inolvidables. Y de ahí, bueno, de ese terreno, o sea, ¿cómo pasas a jugar al fútbol, a elegir el fútbol, ¿no? Porque hay que decir también que creo que no eres el único de la familia de jugar fútbol. Yo recuerdo a tu primo Eli, Eliseo, tu primo sí, Eliseo, sí. Que jugó en el Lorca Club de Fútbol. No sé si te viene un poco también de que tu familia te ha empujado también a eso. Me viene, si mi padre era muy futbolero, a él le gustaba mucho el fútbol, y a mí pues me introdujo de pequeño en eso, y a mí me apasionaba el fútbol. Yo rato que podía, rato que me tiraba jugando al fútbol. Ahora ya no es como antes salía, sabes tú, que salía a la calle y yo salía siempre con la pelota, y lo único que gastaba mi tiempo era en jugar al fútbol. ¿Eras buen estudiante o...? Sí, no se me han dado mal los estudios nunca. Sí que es verdad que no hice carrera universitaria, pero los estudios no me gustaban, pero se me daba bien. Y empezaste en las bases del Lorca Club de Fútbol Base, ¿no? Sí, empecé aquí en Lorca Deportiva, siendo muy pequeñito, que me acuerdo que entrenábamos en los campos de tierra que tenía ahí en el Mundial.
hasta que ya pues me federaron y ya empezamos a entrenar aquí en los anexos del Artés siendo muy pequeño. Te fue bien, pero creo que hubo un momento en que tú decidiste dejarlo y bueno, no sé si algún primo te convenció o cómo fue aquello para volver. Pues eso fue, sí, estaba aquí, pues me creo que era cadete de primer año, Sí. que pues al final, ¿sabes? Los amigos, que si sales para aquí, que si sales para allá, y al final pues lo dejé. No tenía, un año que me pilló, no tenía mucha motivación tampoco por el fútbol y lo dejé. Y a partir de, estuve medio año creo que fue sin jugar, el que era segundo año de cadete, y mi primo, como bien dice, se apuntó en Los Álamos, en la escuela de fútbol de Los Álamos, y a través de Juan Carlos Cuadrado, que ahora mismo es el entrenador de nuestro filial, pues ahí me convencieron entre mi primo, 20, que necesitamos gente, que tal y cual, y ahí empecé otra vez y ahí empecé a disfrutar de verdad. Tu primo Julio, hay que decirlo, que he tenido la suerte también de hablar con él un poco para investigar sobre tu vida y la verdad que te quiere mucho. Siempre pues hay alguien, ¿no?, en el fútbol que, bueno, acaba de decir Juan Carlos Cuadrado, algún entrenador, alguna persona dentro del fútbol que siempre te marca. En esos primeros pasos, cuando tú de peque empiezas en el fútbol, ¿quién te marca a ti? Pues a mí me marca Manolo Molina, porque yo después de ese año que formamos una familia, que éramos muy amigos, ese año que te estoy diciendo de Los Álamos, Juan Carlos Cuadrado al año siguiente se va a entrenar a La Hoya, Lorca. Y pues claro, nosotros nos lo pasábamos muy bien entrenando, tirábamos muy buen grupo, y me acuerdo que la mitad del equipo de esos Álamos nos fuimos a La Hoya todos. Hablamos que si se va el entrenador nos vamos nosotros, y al final nos fuimos todos para allí. Y ahí fue donde empecé a disfrutar del fútbol mucho, y gracias a Manolo Molina, yo creo que eso he jugado gracias a él, porque me acuerdo un día que, claro, él veía en mí algo, no sé qué, yo disfrutaba, yo era un niño, yo iba a jugar al fútbol y a pasármelo bien y a disfrutar. Y él, me acuerdo que él me cogió un día, me montó en su coche, y no sé si había unas pruebas en Granada, y me montó en su coche y me llevó allí a que yo hiciera las pruebas allí y a que ellos me vieran a mí. Y fui a jugar un partido que era de captación de gente que venía de muchos sitios, y al final jugué ese partido y jugué bien y me ficharon para la temporada siguiente. Ahora hablaremos de todos esos pasos, Juan, pero creo que estando en La Hoya y bueno, pues justo en el año del terremoto, en 2011, sufres por desgracia la pérdida de tu padre, que como dices, pues es una de las personas también que más ha hecho, ¿no?, porque tú sigas en este mundillo. ¿Cómo gestionaste aquello tan joven? Pues es difícil, ¿no? Para mí, mi padre... No pasa nada. No pasa nada, Juan. Perdón. Nada, tú tómate tu tiempo. Para mí era un referente, ¿no? Y a él le gustaba mucho el fútbol, y me acuerdo que se venía con nosotros en el autobús siempre, a todos los partidos, y tuve la pena que no me ha visto jugar. Pero seguro que está empujando, donde esté está empujando, Juan. Seguro. Y está orgulloso de ti. Porque en la etapa juvenil, o sea, cuando muchos chicos, o sea, normalmente dicen, bueno, yo me dejo el fútbol, ¿no? O sea, tú ahí despuntaste bastante, metiste muchos goles con La Hoya, y es cuando claro, el Granada, como dices, se fija, ¿no?, para la División de Honor. Sí, ese año me acuerdo que debuté en tercera división también con el primer equipo de La Hoya, y Manolo Molina, pues ya te digo, que me cogió, me montó en su coche y él quería que me viesen a mí jugar, y me llevó y consiguió que me firmaran, y ahí fue cuando empezó realmente mi etapa en el fútbol. Vi, no sé si en alguna foto que coincidiste también con algún lorquino, creo que estaba por ahí Raúl Morgado Chicho, ¿puede ser? Sí, también, ese año compartimos equipo y compartimos casa, y estuvimos allí compartiendo un año muy bonito. Claro, eso también es importante, ¿no, Juan? Porque tan joven, te vas a otra ciudad, que es verdad que no está muy lejos, pero los cambios no son fáciles. Sí, es la primera vez que sales de casa, siendo un niño, al final estás solo. Yo estaba acostumbrado aquí a estar siempre con mi madre, siempre con la familia, y al final te vas tú allí solo, y tener a alguien que conoces cerca, pues es un apoyo. Cuando tienes esa edad, aparte de que los cambios sean difíciles, no tienes las cosas muy claras, o sea, no tienes las cosas uno tan claro como cuando es adulto, ¿no? ¿Tú alguna vez dudaste de ti mismo en esos momentos y dijiste, a lo mejor me voy a Granada y no me sale bien la cosa? No, yo no sé, siempre yo me he considerado que soy una persona muy exigente, y siempre he luchado por lo que yo creo que era bien para mí, y no tuve ninguna duda, y cogí en el momento que me dijeron que tenía que ir, cogí y me planté allí, no tuve ninguna duda, y luego pues estando allí te acomodas, también la gente de allí del club
te intentan poner las cosas lo más fáciles posible, los compañeros al final bien, y la verdad es que no me arrepiento de haberme ido. ¿Qué crees que aprendiste de esos primeros años, de esa adolescencia y esos cambios deportivos? O sea, esa toma de decisiones que quizás te sirviera después para ti en la vida. ¿Qué aprendiste de esa primera etapa? Pues te sirve sobre todo a estar en soledad, a que cuando las cosas no te van bien, tienes que gestionarlas tú, cuando tienes un problema tienes que gestionarlo tú, no tienes a nadie de quien tirar, y al final siendo tan pequeño y teniendo que afrontar muchos problemas, que al final no son problemas, pero bueno, tú eres pequeño, eres un niño y pues tienes cualquier problemilla, pues se te viene un poco encima, pues al final te hace que madures y tires para adelante tú solo. Totalmente. Y después de el Granada, bueno, el Granada te cede aquí a casa de nuevo, a La Hoya, y estás un par de temporadas aquí, que el equipo está en segunda B, que el proyecto va creciendo gracias a gente de la pedanía que lo hicieron fenomenal, y que incluso pues se rozó el ascenso a segunda división, ¿no? Aquella etapa fue muy bonita. Sí, a mí se me comunica allí en el Granada, porque yo ya acababa la etapa juvenil, sí, y pasaba al filial. Se me comunica que no se cuenta conmigo para el filial, y Manolo Molina, de nuevo, me rescata y quiere que siga con él, y me trae aquí. Y es verdad que ese año formamos una familia increíble, que era el primer año que estaba La Hoya Lorca en segunda división B, y jugamos el playoff para ascender a segunda división. Estuvimos muy, muy cerquita de conseguir. Sí, recuerdo porque, bueno, esto me hace mayor, pero ya estaba yo por aquí haciendo fotos y con cosas del periodismo, que, bueno, debutaste sustituyendo a Josan Fernández. Sí. Además tengo muy buena relación con él, me acuerdo, pues tengo una foto que no se me olvida nunca, que estoy yo allí, sí, que él saliendo y yo entrando, y siempre me lo recuerda. Y luego siempre, bueno, mucho vacileo entre vosotros por redes y tal, ¿no? Sí, ya te digo, tengo muy buena relación con él, hablo con él muy a menudo, y siempre me recuerda que fue él quien me dio el testigo para entrar al campo. Josan, para los que los espectadores no lo conozcan, bueno, ha hecho carrera ya en primera división, lleva un montón de años en el Elche, y bueno, pues de aquella generación de tan buenos jugadores de La Hoya. Bueno, una cosa curiosa, ¿cómo te sentías vistiendo aquella camiseta que se hizo viral, cuando todavía no existía la palabra viral, del brócoli mecánico, ¿no? de La Hoya, que se hizo, vamos, trascendió a nivel nacional e internacional? Aquello fue curioso, ¿no?, dentro del vestuario. Sí, aquello fue muy sonado, ¿no? Y sí que es verdad que las redes sociales por aquel entonces todavía no eran tan boom como es ahora, sí. Y se hizo sonado por toda España. La verdad es que era una camiseta que a nosotros nos gustaba. Orgullo de aquí del campo. Entramos, bueno, un poco en la época en que tú explotas, ¿no?, como futbolista, la 2015-2016, porque pasa al Getafe B, mete ahí 7 goles en 31 partidos en segunda B, y bueno, uno mítico es el que le mete al Castilla, muy a digamos, la milla mala hora, ¿no? Oye, por velocidad te vas por la banda, vas de fuera adentro y la clavas por la escuadra. Aquello te darían muchas felicitaciones, entonces. Sí, aquel gol me acuerdo yo que mucha gente, claro, me felicitaron, me pasaban el vídeo al final, y fue una jugada en la que yo robo el balón en nuestro campo y arranco a conducir hacia adelante, un poco sin saber lo que iba a hacer, y recuerdo que recorté hacia adentro, y además es que me acuerdo que no sabía ni dónde estaba la portería, te lo digo, no sabía ni dónde estaba la portería, pero yo después de esa carrera digo, yo tengo que finalizar la jugada como sea, y acabé tirando y tuve la suerte de que entró. Marca de la casa. Creo que te ibas en la jugada, incluso no sé si era de Odegaard, que luego también Pues sí, no sé si estaba en ese equipo, estaba Odegaard, Marco Llorente, sí. No sé si estaba también Mariano, el delantero. Sí. Teníamos un equipo, esa época, el Real Madrid Castilla, sí. Había buen equipo, pero ahí estaba Juan Hernández, pues anotándole, y bueno, aquello, por desgracia, aunque lo hiciste muy bien, no fue suficiente para evitar el descenso, creo, del equipo. Sí, es verdad que ese año fue un año complicado. Al principio nos costó mucho al principio de liga, y ese año nos costó el descenso, sí. Pero bueno, tú a nivel particular lo hiciste genial, entonces se fija en ti todo un Celta de Vigo que te ficha para el filial, y bueno, y las 2 primeras temporadas muy bien, porque marcas muchos goles, eres uno de los pilares del Celta B. ¿Cómo viviste aquella época de éxito, ¿no?, y de poder quizá también a la vez mantener los pies en el suelo? Sí, pues mira, que es curioso porque cuando me llamaron para poder firmar en el Celta, yo decía, Vigo, qué lejos está, es Vigo. A la otra punta. Sí, y al final pues cogí mi coche, yo solo me planté allí, sin saber dónde me iba a quedar, sin saber nada, pues me planté allí, y al final
fue una primera temporada que fue muy buena, ya te digo, teníamos muy buenos compañeros, teníamos muy buen equipo y también conseguimos jugar el playoff de ascenso a segunda división, en el que nos eliminaron el Valencia Mestalla, que también tenía muy buen equipo, y al año siguiente ellos estaban muy contentos conmigo y renuevo allí. Viene un entrenador nuevo, me llama el entrenador nuevo, que quería contar conmigo, que iba a ser pieza fundamental en el equipo, y la verdad es que ese año fue para mí espectacular. También coincidí con Jero, Sí, Jero Horario, también lorquino, y la verdad que conviví allí con él y fue un año que no olvidaré nunca. Ese año para mí fue clave en mi vida. La 17-18, bueno, de hecho te dan el premio a Fouteza, el MVP del Celta B, creo que era Canteira Celeste quien lo otorgaba. Sí. Y sucedía a Borja Iglesias, que es otro tipo que ha hecho también buena carrera en Ese primera. ya está otro nivel, muy buena persona y muy buen futbolista. De hecho, os llamaban creo el Panda Team, ¿no? El Entonces, Panda Team, bueno, sí, pues eso fue por el propio Borja, que poníamos una canción siempre en el vestuario, la cantábamos y el Panda y se quedó él con el Panda. Buenos recuerdos, ¿no? Muy buenos aquella recuerdos. época. Sí, sobre todo allí Vigo, tengo muy buenos recuerdos de Vigo, me han tratado genial allí y muy buen club y allí yo he estado muy feliz. El verano del 2018, después de todas estas buenas actuaciones, el Celta dice, este tío es un crack, o sea que hay que tenerlo en cuenta, entonces hace la pretemporada con el primer equipo, firma el contrato de primera, ¿no? Pero te ceden al Cádiz, imagino, para que te vayas fogueando un poco ahí Correcto. en la élite. Ahí ya creo que, bueno, coincides con David Navarro, que es el director También. deportivo del Lorca Deportiva ahí. Y bueno, la ilusión, ¿no?, de debutar ya en la categoría de plata y en el Carranza, que es un mítico estar. Claro, al final tú sabes que el primer equipo del Celta, un paso de segunda división a primera división, de segunda división B a primera división es muy grande. Claro. Al final, y se me dio la opción de poder ir al Cádiz y para mí fue un equipo referente, el Cádiz, todo el mundo sabemos que es un gran club y fui allí a dar lo mejor de mí. Sí es verdad que al llegar allí, como todos sabemos, al mes y medio creo que fue, había jugado 2 partidos, tuve la mala suerte, la mala fortuna de romperme la rodilla. Sufre esa grave lesión de rodilla, dice adiós de manera temprana a la temporada. El lado más duro del fútbol, ¿no? Siempre las lesiones. No sé si fue ese momento el más duro de tu carrera. Sin duda. Y en el momento en el que te comunican que te has hecho una lesión tan grave, es un golpe fuerte, porque sabes que vas a estar mucho tiempo sin jugar. Claro, entonces yo vuelvo a Vigo, porque yo pertenecía al Celta, vuelvo a Vigo para operarme y ahí hacer mi rehabilitación. Al final, y es mucho tiempo de soledad, mucho tiempo trabajando tú solo en el gimnasio, muchas horas, porque tienes que hacer muchas horas para poder recuperarte bien y son momentos difíciles. Totalmente, y luego lo que no ven los focos, ¿no? Porque dicen, bueno, tal jugador se ha roto, se va a perder la temporada, pero claro, como en cualquier trabajo, el parar en seco, por la salud, el que al final saca un poco de ese mundillo y otro te pueda quitar el sitio, eso es duro mentalmente también. Claro, y al final tú estás haciendo algo que no, en plan, quieres hacer algo que no puedes, porque es jugar al fútbol. Claro. Y muchos sacrificios. Además, yo recuerdo cuando me operé que estuve, desde que me lesioné hasta que volví a jugar el primer partido, pasaron 14 meses. Al final una lesión de cruzado que dice son 7, 8 meses, pero al final yo tardé 14 meses, porque recuerdo que cuando yo me operé un 19 de septiembre, creo recordar que era, no sé si septiembre o octubre, y a la temporada siguiente empiezo la pretemporada con el Celta, pero a mí la rodilla me dolía. A mí la rodilla me dolía y yo no me sentía bien, no me sentía a gusto. Hablaba con los fisios, con el doctor, que mira que me duele, yo entrenaba, pero no terminaba, pues no podía. A mí me dolía y me frustraba y me hacía pequeño, porque yo decía, con todo el tiempo que llevo, y no puedo. Yo recuerdo un día que llamé a mi madre mismo y le dije, yo no sé si voy a poder volver a jugar fútbol, claro, porque a mí me duele. Pues bueno, aquella situación, al final, hablando con el doctor, porque me hacían mi resonancia, me miraban, pues al final me tuvieron que hacer otra artroscopia, porque tenía un golpe en el cartílago, y el cartílago era lo que me presionaba, y a mí me daba unos pinchazos en la rodilla y no podía, es que no podía jugar. Podía estar ahí moviendo, pero no, lo que es competir al fútbol, yo no podía. Y al final, a raíz de esa artroscopia que me hicieron, ahí vi la luz.
como que estaba debajo del agua y saqué la cabeza hacia afuera y al final tuve un respiro muy grande. Mucho tiempo, Juan, 14 meses. 14 meses. Solo, como dice al final, tratando de recuperarte. O sea, ahí, ¿quién es la persona o las personas que están más cerca de ti en esos momentos duros? Pues Ernesto, un físico que yo tenía allí en el Celta, y el doctor Juan José Cota, que eran los que estaban siempre pendientes de mí, encima de mí, que vamos, les agradezco muchísimo, se portaron conmigo, vamos, y todo el club en general se portaron muy bien conmigo. Claro, eso es importante también, ¿no? Y muchas veces vemos jugadores que se lesionan y su club pues parece un poco que ya no cuenta tanto con ellos, también la ética y el señorío que tenga el club, ¿no? Totalmente, al final tú te sientas respaldado porque tú mismo ves que no puedes, claro, entonces si te ves tú solo en eso, tiene que ser muy complicado, porque si tú encima de que no puedes te ves solo, tiene que ser muy difícil. A raíz de esta experiencia, ¿crees que has aprendido que bueno, la cabeza es tan importante en el fútbol como el físico, ¿no? Para mí la cabeza es fundamental, porque tú, como tú dices, puedes estar bien físicamente, pero si la cabeza no la tienes bien, no va a funcionar. Al final tienes que tener la cabeza muy bien, rodearte de gente que esté por ti, que se preocupe por ti, y tú mismo dar todo de ti, porque si tú das todo de ti y luego no por lo que sea, no funciona, pues tú estás tranquilo que tú has hecho todo lo que está en tu mano, nadie te va a poder reprochar nada. Pero si aparte tú das todo lo que tienes de ti y tienes gente que apuesta por ti y te ayuda, pues eso es de agradecer. Claro, eso es fundamental, y tener la fortaleza mental que te ayuda para recuperarte, porque te recuperaste, volviste al Celta en la 19-20, pero el 15 de diciembre de 2019 es una fecha mágica, ¿no? Después de 14 meses alejada de los terrenos de juego, o sea, debuta en primera con el Celta, entra en el minuto 89, pero es que aparte esa semana, o sea, mete 2 goles en Copa del Rey, o sea, fue una semana redonda. ¿Cómo es aquello, o sea, de quién te acuerdas, de qué te acuerdas cuando tú debutas en primera, cuando cumples el sueño de un niño? Pues eso que estás diciendo ahora de la Copa del Rey, yo me acuerdo que el míster me dijo la semana de antes, pero no sé si el jueves, viernes, me dijo, oye, que mañana o pasado vas a jugar de inicio, ¿sabes? Yo llevaba 14 meses sin jugar. Claro, yo le decía, yo juego, pero en verdad estaba asustado. Yo estaba asustado. Yo 14 meses después de lesión iba a jugar con el primer equipo, partido de Copa del Rey, y estaba nervioso. Yo recuerdo que ese partido, entré al partido nervioso. Pues recuerdo una jugada que se hizo en banda izquierda, que controlé hacia adentro, no sabía muy bien, y vi que el portero se iba hacia su lado izquierdo y le tiré a la derecha y marqué el gol. Y recuerdo que al marcar ese gol me hizo como, me quité un peso de encima tremendo, y a partir de ahí ese partido lo disfruté, no, es que lo recuerdo que lo disfruté muchísimo. Y fue a partir de meter el gol. Metí el gol y me quité un peso de encima, de todos los nerviosismos, todo lo que tenía, me lo quité todo encima. Y de verdad que disfruté mucho de ese partido. Y como bien dice, la semana siguiente fue cuando debuto con el primer equipo, que recuerdo que estaba calentando y cuando me llama, ya le decía, ¿me estáis llamando a mí? Y recuerdo cuando estaba aquí para entrar en unos momentos muy feliz. Al final no te lo crees, pues, ¿no? Porque claro, al final tú de niño, cuando que te he comentado que estaba aquí jugando en el Lorca, en La Hoya, con mis primos, con mis amigos, al final, y te ves ahí, y es que parece, es que es el sueño que todo niño que está jugando quiere. Al final, todo el mundo quiere debutar en primera división. Para mí eso fue un sueño. Yo sinceramente, yo no me lo esperaba nunca. Al final, al final, como tú dices, constancia, trabajo, sacrificio, que sacrifica muchas cosas, pues al final, pues mira, pues tiene esa gran recompensa. Ahí te das cuenta, bueno, aparte de cuando entras en el terreno, ¿no? Imagino cuando llegas a tu casa tranquilamente, te acuestas y dices, wow, lo hemos conseguido, sí, ¿no? Sobre todo eso, y luego, claro, el que te llama, la familia, los amigos, todo el mundo, al final es que, y más de aquí, el Lorca, que si tú me dices que, pues yo qué sé, pues eres de Madrid, pues es más grande, pero aquí en Lorca, que somos un pueblo, pues es un pueblo muy cercano, todo el mundo conoce a uno, conoce a otro, al final, y al final eso pues es una ilusión tremenda. Fuiste el cuarto futbolista de Lorca en debutar en primera después de Casuco, de Moya y de Diego Soler Pititi, que bueno, que no, ha quedado bastante atrás. Después de tu experiencia,
¿Tú por qué crees que no han llegado más jugadores de Lorca a la élite? Porque es verdad que una ciudad alrededor de 100.000 habitantes, con una historia de clubes en segunda B, con un fútbol base potente, ¿qué crees que hace falta para que lleguen más chavales a la élite? Lo principal es que hace mucha suerte, porque al final tú puedes ser buen jugador, pero al final te tiene que acompañar también un poco la suerte. Al final hay muchos niños, hay ¿cuántos jugadores? Es que hay mucha gente que juega al fútbol y todo el mundo al final no tiene tampoco las mismas oportunidades, porque yo recuerdo tener compañeros de pequeños también que eran fenómenos, muy buenos, y al final pues no han tenido la suerte esa de llegar, ¿no? Pero bueno, yo, porque la gente que al final, que si quiere algo, que luche por ello, que si lo he conseguido yo, lo puede conseguir cualquiera. Al final, yo, como tú dices, de aquí, de Lorca, de Marchena, yo no me lo esperaba nunca. Al final, la gente que quiere algo, que pelee por ello, y si luego lo consigue, bien, y si no, pues oye, si lo ha dado todo y está tranquilo consigo mismo, que lo haya dado todo, y seguro que al final alguna recompensa, si no esa, otra recompensa tendrá seguro. Exactamente, que sigan. Al final, sí, sí. Decía Woody Allen que mucha parte del éxito era insistir, desistir y nunca desistir, ¿no? O sea, al final es repetición y repetición. Luego, bueno, volviendo a tu trayectoria, en agosto del 2020, que estábamos allí en la pandemia, renuevas con el Celta de Vigo, pero te ceden al Sabadell un poco para que después pues, a lo mejor pues, igual, ¿no? Para que contaras con más minutos, para que cogieras más confianza, ¿no? Sí, correcto. Yo al final, ese año que tú dices que debuto en primera, estuve allí, pues, pero no fui ni mucho menos importante. Y al final, pues, buscar, después de una lesión, de haber estado... Claro. 14 meses lesionado, esa temporada que participé, pero participé muy poco, pues yo quería jugar y reencontrarme y volver a ser yo. Y al final pues decidimos la opción esa de ir a Sabadell en calidad de cedido también. Después, bueno, te asientas un poco en la categoría de plata, ¿no? Jugaste ahí en Alcorcón, Ponferradina, en Burgos en segunda división. ¿Cómo viviste aquella etapa? Porque en lo deportivo, claro, jugar ahí a nivel profesional pues es increíble. Pero claro, muchísimos cambios, ¿no? O sea, no asentarte en ningún sitio y prácticamente cada temporada cambiar de club. Sí, al final a mí me gusta estar en un sitio. Yo soy partidario de estar en un sitio y hacer carrera en un sitio, pero al final el fútbol es que es como es. Es que es como es. Al final cada uno intentamos buscar nuestro sitio. Si no es en un sitio, pues intenta ser en otro y al final es muy complicado. Al final la categoría de plata, como tú dices, es una categoría muy exigente, que lo ves cada fin de semana, es una categoría muy difícil, que es muy competitiva y al final pues tú intentas buscar tu sitio y al final pues una vez puedes tener la opción, otras veces no y tienes que partir y como tú dices, coger las maletas, el coche por un lado y buscarte la vida. Por entonces no sé si tenías novia o no, tenías pareja o... No, estaba soltero. Estabas soltero, ¿no? Bueno, tenías esa suerte que... Tenías esa suerte, sí. Gracias a Dios, sí. Que tenías movilidad total. Pero bueno, después de aquello... te cansas de pasar frío, ¿no? Sí, verdad, esa etapa fue por el norte. Por el norte, y luego te vienes al sur, en agosto del 2023 firmas por el histórico Málaga, ¿no? Y te firman 3 temporadas, que es un gran contrato, ayuda al equipo, bueno, a ascender a segunda división, asciendes con el equipo, y sufre una ruptura muscular creo que fue en el recto anterior del cuádriceps. Correcto. Vuelve un poco el fantasma de las lesiones, ¿no? Después te vuelven a ceder a Algeciras, no sé si es ahí que tú te das cuenta y te dices a ti mismo, Juan, yo creo que ya el tren aquel del fútbol de primer nivel pasó por mí, ¿no? Así es, porque al final yo tuve ahí la segunda vuelta que tuve una lesión muscular, como tú dices, en el cuádriceps, en la que yo empezaba a entrenar y volvía a recaer. Al final una lesión ahí que es complicada, en pierna de golpeo, hay que tratarla muy bien, muchas veces no cicatriza bien y sí que es verdad que fue una losa para mí también esa lesión. Nada que ver con la que hemos comentado antes, pero sí es verdad que fue una losa y la que intento, como tú dices bien, ir al Algeciras para volver a coger minutos y tal, y al final fue una lesión también tras otra. Cuando no era en el cuádriceps era una lesión muscular en el isquio y fue un año complicado para mí también respecto a las lesiones. Claro, después de sufrir varias lesiones graves, o sea, tú en algún momento para gestionar todo esto, o sea, no sé si necesitas apoyo psicológico de alguna manera. Sí, por supuesto. Al final yo creo que un psicólogo deportivo para cualquier deportista es fundamental y yo lo utilizo, lo he utilizado y a mí me ha ido bien. Y yo lo recomiendo, vamos, un psicólogo deportivo al final es imprescindible. Te lamentas, ahora mismo te lamentas lo que pudo ser, ¿no? Lo que pudo ser y no fue, o dices, es que esto
es algo que no depende de mí y si me rompo, me rompo. Como tú dices, no me lamento, porque yo he hecho en todo momento todo lo que ha dependido de mí y como yo tengo la conciencia tranquila de que todo lo que he podido hacer lo he hecho, no me he dejado nada atrás, todo lo que, si te podía hacer por poquito que fuese, lo he intentado hacer siempre y siempre he dado todo de mí y entonces no me puedo reprochar nada. No me puedo reprochar nada, si no ha podido ser, ha sido porque no ha podido ser, pero no porque yo no lo haya intentado. ¿Qué crees que has aprendido de todas esas experiencias que has tenido? Pues a gestionarte a ti mismo mucho, porque al final, como he dicho, cuando tú estás solo y tienes problemas, al final convives con la exigencia, porque cuando estás en ese nivel futbolístico convives con la exigencia es muy alta. Y al final pues tienes que convivir con lesiones, con cuando te encuentras que no estás participando mucho, que estás participando poco. Pues no todos los momentos en el fútbol son buenos. Que la gente se piensa que eres futbolista y es todo risa y que bien vivo y que bien me lo paso. No. Sí. La vida del jugador de fútbol es muy difícil y al final pues yo me quedo con que he aprendido a gestionarme a mí mismo en momentos difíciles. Y eso pues, ya no solo en el fútbol, sino en la vida es un aprendizaje. Y Juan, después de esa etapa en el Málaga, ya entrando un poco en la recta final de esta entrevista, bueno, vuelve a tu tierra, ¿no? Aquí al club de Lorca Deportiva. Y bueno, si bien es una categoría inferior, no sé si lo consideras un paso atrás o un paso adelante, porque vuelves a casa. Exacto, después de esta etapa que te he comentado de la temporada anterior respecto a las lesiones, que tú lo das todo y ves que no, y es que es difícil, ¿sabes? Porque cuando tú estás implicado en una cosa al 100% y haces todo lo que puedes por hacer y ves que no te salen las cosas, es frustrante y son momentos difíciles. Al final se da la opción de volver a casa y no lo pienso. No lo pienso porque yo pensaba en casa y digo, quiero disfrutar, quiero estar en casa, quiero sentirme bien. Y al final es un paso que di, que estoy muy contento, ni mucho menos pienso que fuese un paso atrás. Yo creo que iba a ser un paso grande para mí, el venir a casa, poder estar con mis amigos, con mi familia, en el club. Y la verdad es que muy contento de haber tomado esa decisión. Seguro que tuviste otras ofertas, pero sí, en claro, el al final en que te llaman Lorca, ¿tú qué dices? Al final tiene otra oferta, sí, y superior categoría. Pero al final yo sabía lo que quería, lo tenía claro y no dudé. Y ese momento en que vemos el vídeo promocional de Lorca Deportiva estrenando esa camiseta con los colores carmesí de Lorca en el castillo de Lorca, o sea, ¿tú cómo lo vives? Pues yo muy feliz. Para mí yo recuerdo ese día muy feliz. Yo me acuerdo allí cuando fui al castillo con la camiseta y estaba hasta nervioso, fíjate. Y lo recuerdo a mí con mucha ilusión. La verdad es que es de muchísima ilusión. Cuando viste la camiseta de Lorca Deportiva aquí, en este coliseo tan espectacular que tenemos, ¿qué siente Juan por dentro? Yo siento orgullo, ¿no? Al final, las instalaciones que tenemos aquí, el césped, mira, yo he estado en muchos equipos de superior categoría y no hemos tenido ni las instalaciones ni los medios que tenemos aquí en Lorca. Al final esto es un lujo, que tengamos esto aquí, estas instalaciones, estos medios, lo que tenemos aquí es una maravilla. Totalmente. Y repites mucho durante la entrevista el tema de la familia, de estar cerca de la familia, ¿no? de los amigos. Eres un hombre muy cercano, ¿no? Que necesitas ese apoyo también constante. Para mí eso es una pieza fundamental en mi vida. Para mí mi familia es que es un pilar fundamental y así lo he sentido siempre, así lo siento y para mí es lo más grande que es. Juntáis mucho, ¿no? Entre los primos y todo. Yo tengo la suerte, mi familia es una familia muy cercana, ya te digo, y vamos, yo estar aquí y que salga a entrenar y poder ir a comer con mi familia, que no lo he tenido nunca. Al final, siempre que haya habido alguna reunión, algún cumpleaños, Juan nunca está. Y ahora, por suerte, pues ya que estoy aquí y puedo acudir a todas esas citas. A todos los compromisos. Siempre y cuando no tengamos partido al día siguiente. Eso es clave, eso es clave. De hecho, bueno, pues el partido es fundamental, claro. Pues respetar horarios, nutrición, descansos. Eso es un sacrificio que hay que hacer. El que quiera dedicarse a este deporte, eso es un sacrificio que tiene que hacer, sí o sí, porque al final si quieres algo, ese sacrificio tienes que hacerlo.
Hay algo que afecta mucho, bueno, a todos los que hacemos algo público, ¿no? Es el tema de las redes sociales y la presión un poco por posibles críticas o comentarios que pueda haber ahí. ¿A ti te ha afectado alguna vez algún comentario que se haya puesto en redes? Nunca he sido muy de prestar atención a las redes sociales. Al final yo creo que las redes sociales cada uno dice su opinión ahí. No sabes muchas veces si la gente no te conoce, no sabe el sacrificio que llevas, no sabe si estás bien, si te has lesionado, si no saben, tu día a día no lo saben. Al final ellos ven una cosa, opinan y tú respecto a eso no puedes hacer nada. Y al final si a mí, como tú dices, yo soy muy cercano a mi familia, si mi familia me dice algo a mí, pues entonces ahí sí que presto atención y me lo tomo en serio, pero al final si alguien te dice cualquier cosa, pues yo pienso que no tienes que entrar y ni prestarle atención y seguir tu camino y tu idea y focalizado en lo que tú tienes que conseguir. Hay muchos futbolistas que se han llegado a quitar las redes sociales. Pues imagínate a qué extremo hemos llegado para que una persona que está jugando al fútbol tenga que quitarse una red social. Porque si tú, yo qué sé, en un trabajo que tú juegas al fútbol, claro, la gente no tiene... es que no te conoce y no sabe si tú vas a estar bien y lo que te puede afectar a ti o no. La gente le da igual. Las redes sociales han llegado a un punto en el que yo creo que se sobrepasan muchos puntos. Sí, al final, detrás del futbolista como detrás de cualquier persona, es que hay una persona sensible. al final eres una persona, da igual que juegues al fútbol o a lo que te dediques. Sí es verdad que nosotros estamos expuestos a la crítica o a lo que el público o la afición vea conveniente en ese momento, pero al final ellos tienen que pensar que nosotros somos personas, estamos aquí para ellos, porque nosotros lo único que queremos es hacer feliz al aficionado. Claro. Al final, nosotros queremos hacer feliz al aficionado, y si nosotros estamos felices, el aficionado también. Al final nosotros cada domingo jugamos aquí, y cualquier equipo, cualquier jugador juega para hacer feliz al club, para que el club vaya lo mejor posible y el aficionado esté contento con él. Juan, pensando bueno, a mí no me gusta pensar en el futuro, me gusta pensar en el presente. ¿Qué objetivos personales y profesionales tú te marcas ahora? Pues la verdad es que no me lo he planteado a un futuro a largo plazo, la verdad. Pienso en estar aquí cada día, disfrutar, cada día venir y disfrutar de esto, de lo que te digo, y aprovechar cada momento que estoy aquí con mis compañeros, jugando al fútbol, disfrutando y dar lo mejor de mí. ¿Y qué consejo le darías a los chavales y las chavalas que pueden estar viendo la entrevista, para los que eres un ejemplo a seguir y bueno, y que quieren pues ser futbolistas, ¿no? Pues sobre todo que disfruten del proceso, porque es una profesión que es complicada, pero que disfruten del proceso y que si quieren algo, que peleen y luchen y den todo de sí, que nunca den nada por hecho, porque hay 1000 chavales que juegan al fútbol y al final no se puede dar nunca, pero ni en el fútbol ni en la vida, no se puede dar nada por hecho. Al final que luchen por su sueño, que al final lo podrán conseguir. Claro, porque te lo puedes currar, puedes ser muy bueno, pero con solo eso no vas a llegar. Hay muchísimos factores que no dependen de uno. Hay muchísimos factores que no dependen de ti, pero que yo diría que lo que dependa de ti, que por ti no sea. Exactamente. Que por ti no sea. Que no quede. Juan, antes de acabar, te voy a leer 3 frases que he sacado de tu Instagram, bueno, que acompañan un poco imágenes de tu trayectoria, ¿no? Que me han gustado. Que era: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Siempre hay algo por lo que luchar y en lo que creer, insistir, persistir y nunca desistir. Lo he hecho por si te inspiraba un poco a mandar un mensaje, no solo ya a futbolistas, sino en general a los jóvenes de Lorca, que tú quieras compartir con Pues lo que te he dicho, que crean en ellos, que si tú crees en ti, la gente, hay gente que a lo mejor no lo está pasando bien en momentos, que hay muchos baches, como te he dicho, pero al final tú tienes que pelear por tu idea, por ti, y al final yo creo que tiene recompensa, porque a mí me ha funcionado, porque he tenido muchos momentos difíciles en mi carrera y al final nunca he dejado de luchar y de pelear por ello, y al final la gente lo puede conseguir. Y eso vale pues no solo para el fútbol, sino para la vida. Para todo en la vida. En general. Juan Hernández, que ha sido un placer de verdad entrevistarte, compartir estos ratos y bueno, pues que se conozca más tu trayectoria por dentro en talento lorquino. Muchas gracias, yo también he estado muy a gusto. Gracias a ti, un placer. Pues con Juan Hernández lo hemos disfrutado, espero que vosotros desde casa también lo hayáis disfrutado y os esperamos aquí en Comarcal Televisión en el próximo capítulo
de talento lorquino. Muchas gracias y a ser felices.